Bueno, 250 días estuvo activo ese gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Quedó conformado 5 días después del ataque terrorista de Hamás sobre Israel. Y se integró con la formación de un gobierno de unidad nacional, esto pues al inicio de la guerra. Ese gabinete de guerra termina y tenía 6 miembros. 2 funcionarios de oposición ya renunciaron la semana pasada, Benny Gantz y Gadi Eisenkot. Vamos a comenzar por allí, el análisis de lo que está ocurriendo allá con el internacionalista Farid Cajat. Qué gusto saludarte, Farid. Hablamos ahora, la pregunta ahora es a quién consultará Netanyahu, por un lado, pero también el manejo de la guerra. ¿Cómo va a cambiar en medio de lo que se denunció por parte de los renunciantes en relación con Netanyahu? A ver, los renunciantes no discrepaban de la forma en que Netanyahu ha conducido la guerra, que recordémoslo, derivó en acusaciones en su contra por crímenes de guerra y lesa humanidad y de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia contra el Estado. Las discrepancias estaban dadas en el tema de si debía o no negociarse un cese al fuego de unas 6 semanas de duración, durante el cual se negociaría la posibilidad de un cese al fuego permanente y un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La otra discrepancia, que fue la condición fundamental puesta por Gantz para permanecer en el gabinete de guerra, era el tema de cómo iba a ser el gobierno de Gaza una vez que el conflicto concluyera. Netanyahu decía Terminado. que no debía gobernar jamás, pero tampoco la Autoridad Nacional Palestina, y no descartaba aparentemente la posibilidad de una ocupación extensa en el tiempo por parte de Israel. Gantz y el propio Yoav Gallant, que es del partido de Netanyahu y formaba parte del gabinete de guerra, querían, digamos, certeza de que Israel iba a dejar Gaza y que se iba a crear un gobierno con apoyo Así es. internacional para encargarse de la reconstrucción. Esas eran las discrepancias. Ok, pero entonces el manejo de esas discrepancias, ¿qué va a pasar? Bueno, el problema ahora es que si bien hay movilizaciones, como indicaron en su reportaje, que implican a un 56% de judíos israelíes, no de israelíes en general, sino judíos específicamente, que quieren una negociación para la liberación de rehenes israelíes y un cese al fuego. Ese 56% no es la base electoral de Netanyahu. Y además de su base electoral, le exigen no llegar a un acuerdo con Hamas, sus socios de coalición sin los cuales no contaría con mayoría en el Parlamento, cosa necesaria para formar gobierno en un sistema parlamentario. Los partidos de Smotrich, ministro de Finanzas, y Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, que repito, ponen como condición para continuar en el gabinete que no hay un acuerdo de cese al fuego. Entonces, lamentablemente parece que de no haber presión internacional, Netanyahu tendría más incentivos para alinearse con el ala extrema de su coalición que con el resto de la sociedad israelí. Ahora, el momento en el que está ocurriendo todo esto parece pues ser algo delicado en relación con la guerra entre Israel y Hezbollah en esa frontera con Líbano. Preguntarte, ¿hay riesgo? ¿Qué tan real, qué tan probable de que esta guerra se extienda? A ver, yo diría que Hezbollah y probablemente la mayoría de los israelíes no desean la guerra. En el caso del gobierno, sin embargo, sabemos que Ben-Gvir sí ha dicho que habría que librar una guerra para expulsar a Hezbollah del sur del Líbano de manera definitiva. En el caso de Hezbollah, sin embargo, Hezbollah tampoco quiso la guerra de 2006. En su momento, Hassan Nasrallah, al que mencionó Wiedemann en el reportaje previo a la entrevista, Nasrallah dijo que no quería esa guerra, que se hubiera creído que había la mitad del 1% de probabilidad de una respuesta israelí como la que ocurrió tras el secuestro de soldados en 2006, no habría ordenado esa acción. En ese sentido, si bien creo que los actores en principio no buscan una guerra, como decía también Wiedemann
en ese reportaje, ya ha habido guerras por errores de cálculo en este escenario y lamentablemente es difícil descartar que vuelva a ocurrir. Ok, por último, hemos visto en las calles también el día de hoy a los ciudadanos, varios de los ciudadanos, y quisiera preguntarte por la figura de Yair Golán, el Partido Laborista. Él también participó y mucha gente lo recuerda porque él salió a salvar a mucha gente ese 7 de octubre, se puso su uniforme, etcétera. ¿Qué me dices? Bueno, el problema no es él, el problema es que el laborismo es una fuerza venida menos en el espectro político israelí. Apenas se pasó la valla electoral en la última elección. Con alguien como él al mando, tal vez logre recuperar posiciones, pero a juzgar por las encuestas, la oposición a Netanyahu en este momento la representan el partido de Benny Gantz y el partido de Yair Lapid, no el laborismo. Pues ahí lo tienen. Farid, hay muchísimo más para desmenuzar, pero sabes cómo es el tiempo de televisión. Te agradezco este análisis. Buenas noches.